Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a crear un programa que nos permita calcular el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una medida que se utiliza, ¿sí? Es una medida que se utiliza para poder, digamos, calcular si una persona tiene un peso normal o un sobrepeso o obesidad o si tiene un peso por debajo de lo normal, ¿sí? Obviamente ya no es un índice tan utilizado porque esto depende del individuo, si el individuo entrena o no, pero igualmente lo vamos a estar utilizando para poder ver un ejercicio en Python. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es la fórmula de cómo se calcula el índice de masa corporal. La fórmula es esta, ¿sí? Esta es la fórmula del índice de masa corporal, es el índice de masa corporal es igual al peso en kilogramos dividido la altura en metros cuadrados. ¿Está bien? Esta es la fórmula. Entonces probemos el programa, ¿sí? Lo que yo voy a poner acá va a ser una altura, por ejemplo, 1.70. Luego el programa me va a pedir el peso, por ejemplo, le voy a poner que peso 80 gramos, 80 kilogramos. Y efectivamente acá me dice, tu índice de masa corporal es de 27.68 y todos los otros números. Y este índice de masa corporal indica que tienes un sobrepeso. ¿Está bien? ¿Por qué vamos a ver esto? Porque vamos a usar esta tablita en la cual, en base al índice de masa corporal que tengamos, nos va a decir si tenemos un peso que es normal, si tenemos un sobrepeso, una obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. Con lo cual, ustedes ponen pausa al video y lo que tienen que hacer es escribir esto, ¿está bien? Porque yo voy a utilizar estos valores para poder indicar que mi programa me indica si tenemos un sobrepeso o una obesidad grado 1, grado 2 o grado 3. Y también memorizar o escribir la fórmula. Entonces pasemos a la parte práctica para poder intentar programar esto, ¿sí? Un programa que nos indique cuál es nuestro índice de masa corporal y si tenemos sobrepeso, obesidad o si nuestro peso es normal. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Para esto van a abrir el IDLE de Python, van a crear un nuevo archivo, el cual van a guardar con control+S. Y en este caso yo lo voy a guardar bajo el nombre de calculadora de índice de masa corporal, ¿sí? Abreviado .py. Lo guardamos y empezamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es imprimir ese texto que nos aparecía en pantalla, el cual nos decía como título calculadora de índice de masa corporal. Para esto vamos a poner un print, vamos a abrir paréntesis, vamos a abrir comillas y vamos a poner calculadora de índice de masa corporal. ¿Ok? Y luego lo que vamos a hacer es poner nuevamente un print y le vamos a agregar esas comillas, le agregamos primero comillas dobles y dentro de las comillas dobles vamos a poner comillas simples, ¿está bien? De esa manera nos da un título como más animado o queda, digamos, más bonito el programa. ¿Está bien? Como lo podíamos ver al principio del video, como quedaba ese título, ¿sí? Entonces copio esto y lo pego acá arriba y ahí efectivamente nos quedaría el título como un poquito más bonito, por así decirlo. Luego acá al final le voy a agregar un salto de línea, con lo cual voy a utilizar la barra invertida y la N, y le agrego un salto de línea para que no nos quede todo tan amontonado. Una vez hecho esto, vamos a empezar a declarar las variables. La variable que voy a declarar primero va a ser la variable peso, ¿sí? O, bueno, puede ser la variable altura. Voy a declarar primero que nada la variable altura. Una vez declarada esta variable altura, voy a meter en su interior lo siguiente. Voy a meter un float. ¿Por qué float? Voy a poner float porque el usuario va a agregar un valor como por ejemplo la altura y este le puede agregar en números decimales, ¿sí? Entonces nuestro programa tiene que estar preparado para poder recibir un valor que esté en números decimales, ¿sí? Entonces por eso voy a poner un float, para que nuestro programa esté preparado para recibir un número decimal. Luego del float voy a abrir paréntesis, voy a poner un input. ¿Por qué voy a poner un input? Voy a poner un input, ¿por qué? Porque nosotros vamos a mostrar un texto en pantalla con el cual el usuario tiene que interactuar y es por eso que tengo que poner un input. Porque el usuario va a interactuar con un texto en el cual en este caso va a tener que poner su altura.
Entonces, abro nuevamente paréntesis y dentro de este input, dentro de estos paréntesis y abro comillas, y dentro de las comillas lo que voy a poner va a ser el texto que se va a mostrar en pantalla, que en este caso va a ser ingrese aquí su altura. Obviamente le indicamos entre paréntesis que su altura tiene que estar puesta en metros. Luego de esto ponemos 2 puntos y un espacio. Listo. Ahora vamos a declarar otra variable que va a ser peso. Esta variable va a contener también un float. ¿Por qué? Porque el usuario puede meter acá, o tiene que estar preparado nuestro programa para que el usuario meta un número decimal. ¿Está bien? Luego de esto ponemos un input. Y luego del input vamos a abrir nuevamente paréntesis y vamos a abrir comillas. Y vamos a poner el texto que se quiere mostrar en pantalla. En este caso va a ser ingrese aquí su peso y le indicamos que lo tiene que ingresar en kilogramos, ¿ok? En kilogramos, bien. Y obviamente ponemos los 2 puntos y un espacio. Perfecto, ahí ya tenemos lo que se va a mostrar en pantalla, bien, lo que se va a mostrar impreso en pantalla primero que nada, y luego los dos textos pidiéndole al usuario su altura y luego pidiéndole al usuario su peso. Bien. Ahora vamos a crear otra variable que se va a llamar resultado, que en su interior esta variable va a contener la división entre el peso y la altura al cuadrado. Es decir, esta variable va a contener la fórmula del índice de masa corporal. Entonces voy a abrir paréntesis y voy a poner peso dividido, recuerden el operador de división, altura asterisco, asterisco al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hicimos? Es simple. Acá declaramos dos variables, altura y peso. Y luego declaramos otra variable, la cual va a dividir la variable peso sobre la variable altura al cuadrado. ¿Sí? Es decir, cuando el usuario meta acá su altura, bien, cuando le aparezca este texto en el programa y el usuario ponga su altura, ese valor de altura se va a guardar en la variable altura. ¿Está bien? Y cuando meta acá, luego el usuario el peso, su peso, ese valor del peso se va a guardar en la variable peso. Con lo cual, acá se va a estar dividiendo el peso del usuario, que él puso acá, ¿sí? Que él puso cuando se mostró el texto, sobre, digamos, la altura que él puso acá cuando se los mostró en el texto, ¿sí? Cuando el programa se lo pidió. Entonces, lo que pusimos fue la fórmula del índice de masa corporal. Bien, y ese nos va a dar el valor que obviamente va a darlo con los datos que el usuario le provea al programa. Ahora bien, lo que queremos, o como mostrar el programa en un principio, es que se nos imprima este índice de masa corporal. Entonces, lo que vamos a poner es poner un print, y luego del print abrimos como siempre los paréntesis, y luego de los paréntesis vamos a abrir comillas y vamos a poner el siguiente texto. Tu índice de masa corporal, abreviado obviamente, es 2 puntos y un espacio. Luego de esto iría el valor, ¿sí?, que le va a dar al usuario de la división entre su peso y su altura. Es decir, tendría que ir el índice de masa corporal. Con lo cual lo que vamos a hacer es poner una coma, concatenando, y vamos a poner la variable resultado. ¿Sí? Perdón. Vamos a poner la variable resultado acá mismo, ¿sí? Luego de la coma. Resultado. Bien. A ver, analicemos qué hicimos acá. Lo que hicimos fue lo siguiente. O digamos, veamos cómo se va a comportar el programa. Primero nos va a mostrar esto. Está bien, en pantalla. Luego le va a pedir al usuario que ingrese la altura. El usuario va a ingresar su altura. Luego va a pedir que ingrese su peso. El usuario va a ingresar el peso. Ambos valores se van a guardar en ambas variables. Y luego de esto vamos a tener otra variable que nos va a dividir el peso sobre la altura, ¿sí?, por la altura al cuadrado. Entonces acá se va a guardar un valor, ¿está bien?, dentro de esta variable, la cual luego de esto vamos a poner un print y el programa nos va a mostrar tu índice de masa corporal es, y lo que va a mostrar luego va a ser el resultado, ¿sí?, o lo que contenga la variable resultado, ¿sí? Y la variable resultado en este momento va a contener la división del peso que puso el usuario sobre la altura que también puso el usuario. Es decir, va a contener un resultado acá. ¿Está bien? Que se va a guardar en esta variable y que luego se va a imprimir acá.
Entonces básicamente nos va a imprimir el resultado del índice de masa corporal, diciéndole de manera fácil. Listo. Eso es lo que va a hacer el programa hasta ese momento. Ahora, lo que vamos a poner ahora son condicionales. ¿Por qué? Porque dijimos que el programa también nos tiene que indicar si nosotros estamos dentro de un rango de un peso normal, de un peso insuficiente, de una obesidad, de un sobrepeso, ¿sí? Entonces, para este caso vamos a utilizar condicionales y nos vamos a valer de ese cuadrito en el cual nos indicaba con respecto a nuestro índice de masa corporal si teníamos obesidad, si teníamos sobrepeso, si teníamos un peso normal. Entonces vamos a estar utilizando los valores de ese cuadrito. Por lo tanto, yo les aconsejo que lo vean, ¿sí? Que vean los valores porque yo voy a estar usando esos valores, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con los condicionales. Vamos a poner el primer condicional que va a ser un if. Entonces, ¿qué va a decir este if? Este if va a decir si la variable resultado, ¿ok? Esto, lo que nos dé acá, el resultado que nos dé acá, el peso y la altura del usuario, si la variable resultado es menor que 18.5, 2 puntos, yo quiero que me imprima mi programa lo siguiente. Vean cómo se puso la tabulación ahí. Yo quiero que me imprima, por eso pongo un print, abro paréntesis y abro comillas. Yo quiero que me imprima esto. Que me diga, tu índice de masa corporal abreviado indica que tienes un peso insuficiente. Porque si ustedes recuerdan, la tablita decía que para tener un peso normal tenía que estar entre 18.5 y 24.9. Entonces, si el usuario que ingresa los datos acá le da un índice de masa corporal que es menor a 18.5, estaría dentro de un peso insuficiente, ¿sí? Igualmente ahí en la tablita no lo dice de peso insuficiente, pero yo se los pongo porque si está por debajo de 18.5 es un peso insuficiente. Bien, esta es la primera condición. Luego vamos a poner otra condición, con lo cual yo voy a copiar esto, porque va a ser muy similar lo que vamos a poner, y lo voy a pegar. Y la próxima condición, esto es muy importante porque vamos a estar acá usando operadores lógicos. La próxima condición nos va a decir, si la variable resultado es mayor o igual que 18.5 and, miren, usé el operador lógico, and la variable resultado es menor o igual a 24.9, pero que mi programa me imprima lo siguiente. Me imprima que tu índice de masa corporal indica que tienes, en este caso voy a borrar insuficiente y voy a poner que tienes un peso normal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes deben haber visto en la tablita, las personas que tienen un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9 están dentro de un rango de peso normal. Entonces, cuando el programa se ejecute, le pida al usuario su altura, él la ponga, le pida su peso y él la ponga su peso, y luego el programa haga la división entre el peso que puso el usuario, ¿sí? Lo que mantiene esta variable, y la altura que puso el usuario, es decir, lo que guardó esta variable, al cuadrado, cuando haga esa operación, el programa le va a salir un resultado, el cual se va a guardar en esta variable resultado. Y luego de esto me va a imprimir ese resultado, bien, y si ese resultado, que va a ser el índice de masa corporal, es o está, digamos, entre 18.5 y 24.9, el programa me va a imprimir esto. Me va a decir que tu índice de masa corporal indica que tienes un peso normal. ¿Se entiende? Es así básicamente. Y así lo vamos a hacer con los otros. Bien, con los otros valores que nos aparecen en esa tablita. Entonces lo único que tenemos que hacer es copiar y cambiar los valores. Entonces copiamos, borramos la tabulación, pegamos esto y empezamos a cambiar los valores. Ahora, si la variable resultado es mayor o igual, en este caso, a 25 y usamos el operador lógico AND, ¿ok? La variable resultado es menor o igual, en este caso, a 29.9, es 29.9, sí, nos tiene que decir, nos tiene que imprimir en pantalla el programa que tu índice de masa corporal indica que tienes un, borro peso normal y pongo sobre peso. Porque como
pueden ver ustedes en la tablita las personas que están entre un índice de masa corporal entre 25 y 29.9, la tablita les indica que esas personas tendrían un sobrepeso. ¿Está bien? Como ven, usamos de nuevo el operador lógico AND, en el cual ambas condiciones tienen que cumplirse para que toda la condición sea cierta. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, básicamente, poner nuevamente, copiar esto un if y cambiar los resultados. Ahora vamos a poner si la variable resultado es mayor o igual, en este caso a 30, and la variable resultado es menor o igual a 34.9, está bien, me indique o me diga o me imprima lo siguiente. Que me imprima que tu índice de masa corporal indica que tienes, en este caso, obesidad, ¿sí? Obesidad grado 1, ¿está bien? Grado 1, perfecto. Luego de esto, vamos a copiar esto nuevamente y lo vamos a pegar. Ahora, borramos acá la tabulación, ¿sí? Ahora, si la variable resultado es mayor o igual a 35 y la variable resultado es mayor o igual a 39.9, ¿está bien? Que mi programa me imprime en pantalla o que me diga que tu índice de masa corporal indica que tienes, en este caso, una obesidad grado 2. ¿Ok? Vamos a separar esto y esto sí se ve más bien cuando se impriman esas cosas. Entonces, como ustedes pueden ver, las personas que estaban, o como dice la tablita, las personas que estaban entre un índice de masa corporal entre 35 y 39.9, esas personas estaban dentro de una obesidad de grado 2. Y ahora finalmente lo que vamos a poner es, nuevamente esto lo copiamos, bien, copiamos ese condicional, lo borramos hasta acá, ¿sí? Y vamos a poner, si la variable resultado es mayor que 40, nos imprima lo siguiente. Nos imprima que tu índice de masa corporal indica que tienes obesidad, en este caso, grado 3. Y listo. Ahí estaría terminado nuestro programa, ¿sí? No se olviden acá de poner los 2 puntos. Ahí está. Eso es muy importante también, porque si no le va a saltar error. Ahora, ya estaría nuestro programa terminado. Esto quiere decir que acá pusimos las condiciones para que nos diga el programa si tiene un peso normal, un sobrepeso, una obesidad grado 1, grado 2 o grado 3. Como pueden ver, en esta última condición pusimos que si la variable resultado llega a ser mayor a 40, es decir, lo que nos salga acá, bien, el usuario pone sus datos, hace la división en el programa y le imprime ese resultado. Bien, si este resultado, lo que contenga la variable resultado es mayor a 40, nuestro programa nos va a imprimir que en ese caso ese usuario tiene obesidad de grado 3. Eso es básicamente el programa. Entonces lo que vamos a hacer es guardarlo con control más S y ejecutarlo con el F5. Y nos debería salir nuestro programa. Ahí está, calculadora de índice de masa corporal, y acá nos pide ingrese su altura. Yo voy a ingresar, por ejemplo, 1.80, ok. Y luego nos pide nuestro peso. Yo voy a ingresar, por ejemplo, 120 kilos, ¿sí? Listo. Nos dice, tu índice de masa corporal es de 37.037, y bueno, y todos estos números decimales. Y luego me dice que tu índice indica que tienes obesidad grado 2. ¿Está bien? Básicamente eso es el programa. ¿Podemos ejecutarlo de vuelta y hacer otro ejemplo? Sí. Pongo nuevamente F5, te vuelve a ejecutar el programa. Y podemos poner otra altura. Por ejemplo, podemos poner, no sé, 1.60 y le vamos a poner un peso pequeño, ¿sí? Un peso pequeño, ponemos por ejemplo 20 kilos, ¿sí? Entonces, nuestro índice de masa corporal nos sale que es 7.8 y el programa nos indica que tienes un peso insuficiente. ¿Por qué? Porque este índice de masa corporal es de 7.8 y está por debajo de 18.5. Bien, obviamente que hay más grados por debajo, ¿no? Más clasificaciones por debajo de esto, pero yo solamente le puse que tiene un peso insuficiente. Y eso básicamente sería el programa. Ustedes pueden jugar con esto. Espero que les pueda servir este video.